Bueno, estudiando los procedimientos penales, primero hay que estudiar la estructura general del proceso acusatorio chileno. Y partimos con la legitimación y el fin del proceso penal. ¿Por qué nosotros cuando vemos un delito directamente no castigamos de inmediatamente al culpable? Bueno, más que nada, incluso si es que hay un video donde se le ve a alguien robando, el Estado no puede simplemente imponer una pena sin escuchar a nadie. Para que un castigo sea verdaderamente justo y la gente no lo considere como un abuso de poder, es decir, arbitrariedad, se necesita hacer un procedimiento formal que valide la decisión. Y es que acá tenemos dos pilares para que el proceso sea válido: la legitimación material y la legitimación formal. La legitimación material es el qué. Se trata de mirar hacia atrás y comprobar de forma estricta si la acción que se investiga encaja a la perfección con la que la ley define como delito. No se castiga por si te tinca que en verdad cometió el delito o no. Y la legitimación formal es el cómo. El tribunal busca la verdad de lo que pasó, pero no a cualquier precio, sino de manera legítima y de manera legal. Por eso es que tenemos las garantías, ¿ah? Que para poder llevar a cabo una decisión justa directamente, el proceso debe ser un espacio de comunicación donde todos puedan influir amparados en dos grupos de reglas: las garantías primarias y las garantías secundarias. Las garantías primarias son las esenciales. Para que haya un juicio directamente, tiene que haber alguien que acuse, y el que acusa tiene que tener la carga de probar la culpa. Y el acusado siempre tiene el derecho a defenderse. Y luego las garantías secundarias directamente, el proceso debe ser a la vista de todos, es decir, debe ser público, debe ser oral, y bueno, también siguiendo un libreto estricto dictado por la ley claramente, y el juez tiene la obligación de explicar claramente por qué tomó esa decisión de sentencia, su motivación. Ahora, ¿cómo funciona el procedimiento penal en Chile? Y es que acá vamos a tener que aprender un poco. Primero partimos con la formalización, que es donde se da a conocer al imputado de una investigación en su contra, la cual no puede extenderse a más de 2 años, ¿ya? La formalización. Se le pueden aplicar medidas cautelares directamente, como prisión preventiva, presentación periódica y prohibición de acercarse a la víctima. Esto solamente si el juez de garantía lo ve necesario, porque claramente conforme al artículo 9, si no mal recuerdo, del Código de Procedimiento Penal, todas aquellas acciones que lleven al menoscabo o al afecto de uno de los derechos fundamentales de las personas del artículo 19, será requerido la autorización del juzgado de garantía. Eso llama en su inciso segundo. Luego, eso es la formalización. Luego tenemos las salidas alternativas directamente. Estas cortan el proceso y deben ser aprobados por el juez. ¿Ah? Y tenemos la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. ¿Ya? Entre las salidas alternativas tenemos la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. La suspensión condicional se puede si el delito es de escasa o mediana gravedad, es decir, que no supere los 3 años y no tiene antecedentes, ¿ya? Entonces la suspensión condicional es si el delito es de poca gravedad, de menos de 3 años, y este gallo no tiene antecedentes, el imputado. Y luego tenemos los acuerdos reparatorios, que como probablemente dice su palabra, los acuerdos reparatorios, se llega a un acuerdo con la víctima directamente, aplica si es que los delitos son de temas patrimoniales, culposos o de lesiones menos graves. No aplica para delitos de violencia intrafamiliar. De ser aplicados estos, no quedan registradas en su hoja de antecedentes penales en la medida que se cumplan las salidas alternativas. Luego tenemos las diligencias de la investigación, que las diligencias de investigación son aquellas que permiten esclarecer los hechos directamente. Las fiscalías son aquellos quienes dirigen, coordinando con las policías y otros órganos del Estado. El abogado defensor coordina las diligencias para una defensa efectiva, como por ejemplo para tener pruebas a favor de su cliente. Y esta defensa también puede realizar o encargar diligencias de investigación tendiente a demostrar una versión de los hechos distinta a lo que plantea el fiscal. Luego pasamos al cierre de la investigación. El fiscal en una audiencia comunica al juez de garantía que se ha cerrado formalmente la investigación que realizó y dentro de los 10 días siguientes puede optar por: 1. Desistirse la causa porque, bueno, no tenía antecedentes suficientes. 2. Sobreseer la causa. Puede ser un sobreseimiento temporal o definitivo. Y 3. Acusar al imputado, haciendo que la causa pase por la etapa de juicio oral.
después de juez de garantía, juzgado de garantía. Luego tenemos el procedimiento abreviado. Si la fiscalía decide acusarlo y uno acepta la propuesta del fiscal, ¿ya? Es decir, aquí aceptando lo que se está acusando, con lo que conocemos dentro de procesal como allanarse. El efecto, bueno, pues el juez de garantía no puede, va a tener que aceptar y no va a poder directamente solicitar una pena mayor que la solicitada por el fiscal. Eso sí, esta pena no puede ser mayor de 5 años. Todo esto es un punteo directamente claramente de clases, pero también conforme a un video que está subido por el Estado. Por si ponen en duda este conocimiento, esta información está en YouTube, probablemente tal, de un video del Estado. Que lo pondré en la descripción. Audiencia de preparación de juicio oral. Si uno, si no se reúnen las condiciones del procedimiento abreviado, sí, por ejemplo, que vimos anteriormente, el procedimiento abreviado, de cuando desaceptan lo que dice el fiscal, la acusación y se allana, bla, bla, bla. Por ejemplo, las condiciones de que más de 5 años, lo que sea. Se hace preparación para el juicio oral, ¿ya? Que parte con la lectura de la acusación, que es presentada por el Ministerio Público. El fiscal y el abogado defensor en esta parte, en la preparación del juicio oral, discuten sobre las pruebas que se presentan en el juicio, y el juez de garantía determina las pruebas que cada una de las partes podrá reunir durante el desarrollo del respectivo juicio oral. Ya en el juicio oral, el juicio tiene como objetivo discutir ante un tribunal distinto, compuesto por 3 jueces, es decir, colegiado, denominado tribunal oral en lo penal. Y luego tendríamos la sentencia, que tras los alegatos de la clausura, el tribunal delibera y dicta veredicto, el que puede ser condena o absolución. No conforme con esta sentencia, se podrá claramente requerir la nulidad ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en un plazo de 10 días siguiente a la fecha de la audiencia en que se dio la lectura a la sentencia. Bueno, pasamos al tema 2, que son el control de garantías en el proceso penal. Respecto al control de garantías en el proceso penal, las garantías del proceso penal chileno, tenemos una división de 3 categorías: una garantía de organización judicial, de garantías del procedimiento y garantías de juicio. Esas son las 3 garantías: judicial, de procedimiento y de juicio. Respecto a las primeras de la garantía de organización judicial, tenemos 3. Casi todas son 3 o 2, a excepción del último. Primero que nada, el derecho a un juez independiente respecto, abriendo las garantías judiciales, a un juez independiente, a un juez natural y a un juez imparcial. Luego, respecto a las garantías generales del procedimiento, aquí son creo que 5, tenemos el derecho a juicio previo. Respecto a la garantía del procedimiento, tenemos la garantía del derecho a un juicio previo, tenemos el derecho de defensa, tenemos el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, tenemos el derecho a la presunción de inocencia y tenemos el derecho del principio non bis in idem directamente. Entonces, respecto a las garantías generales del procedimiento, tenemos 5 directamente. 5 garantías del procedimiento. Repitiendo, las garantías del procedimiento son derecho a un juicio previo, derecho a la defensa, derecho de ser juzgado en un plazo razonable, derecho a la presunción de inocencia y al derecho del principio non bis in idem. Y luego tenemos las garantías del juicio, que tenemos la del juicio que se divide en 2, que es el derecho a juicio público y el derecho a juicio oral. Ahora vamos a ir abarcándonos respecto a cada una de estas 3 garantías, una por una, y sus partes en específico. Bueno, si ya terminó, mandó un WhatsApp pidiendo que lo vean. Preguntó a qué hora lo vienen a buscar. Bueno, como dijimos, vamos a ver parte por parte cada una de las garantías. Vamos primero claramente con las garantías judiciales, que se dividen en el juez independiente, el juez imparcial y un juez natural, directamente. Abarcándonos primero que nada al de juez independiente, como la primera garantía de la organización judicial, tenemos que está en el artículo 76 de la Constitución de la República, que consagra la independencia institucional. Esto básicamente es la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. Ahora, esta independencia del juez independiente, esta independencia es de 2 tipos. Tenemos la independencia institucional y la independencia personal. Respecto a la independencia institucional, existe para servir a la independencia personal directamente, que es la primera y la genuina independencia de los jueces, porque esta independencia institucional es un concepto secundario o más bien derivado. Y luego tenemos la independencia personal directamente,
del juez, que tiene a su vez la independencia personal, ¿ah? Tiene dos dimensiones. Entonces, cuando estamos viendo la independencia de los jueces, que tenemos la independencia institucional y personal, y nos va a importar más que nada la personal se divide en dos independencias, en la independencia externa y la independencia interna. Es muy obvio cachar más o menos a qué se refiere cada una de estas independencias. La independencia claramente externa es que claramente el juez no puede depender de ninguna otra autoridad del Estado y tampoco recibir ciertas exigencias por otro órgano del Estado, que de hecho pasó en un caso de Colina, si no estoy mal, donde básicamente el gobierno de Gabriel Boric, que en mi opinión es uno de los peores que hemos tenido durante mucho, mucho tiempo, hizo una presión respecto a la condena de un imputado, donde luego este juez cuando quiso, creo que moverse a ver un juzgado de garantía a trabajar en un juzgado de oral en lo penal, ni siquiera le aceptaron la solicitud, fue medio raro. Básicamente pura presión del Estado, eso no se puede hacer. También un ejemplo de respecto de procedimiento es que por el ejemplo de Gabriel Boric cuando dijo que un indulto, el indultado era inocente, siendo de que no puede hacer una y eso frente a la noticia, siendo de que dentro de sus facultades como presidente no está decidir quién es culpable o quién es inocente. Pero no nos metamos en polémica. Yo los quiero mucho y ojalá ayudarlos. Y luego respecto a la independencia interna, como el propio entrenador lo dice, la independencia interna es respecto a todo el organismo superior dentro del Poder Judicial, dentro propiamente del órgano judicial que no no haya cierta presión. Llegamos sobre, dentro de las garantías de la organización judicial, vimos el juez independiente y ahora vamos al juez imparcial. Probablemente tal no hay que abarcar mucho porque quien estudió procedimientos civiles sabe lo que se busca de los requisitos de la imparcialidad de un juez, como por ejemplo el caso de Martín Pradenas en Chile, en donde el caso muy muy famoso, donde un chileno, no estoy muy al tanto, pero generó la muerte de una tal Antonia, no sé si lo hizo él o creo que la llevó al suicidio, si no estoy mal, donde se tuvo que anular el juicio, creo, lo más probable es que sí, puesto de que el juez que estaba viendo la causa, la defensa demostró de que en YouTube el juez había publicado en los comentarios de que Martín Pradenas, no sé, creo que le dio like a un comentario de que Martín Pradenas debería estar en la cárcel. La defensa demostró eso y claramente eso demuestra poca imparcialidad, se demuestra su parcialidad de hecho, y se tuvo que anular y ver el asunto por otro tribunal. Bueno, respecto a la concentración respecto dentro mismo de la juez imparcial, vemos la concentración de funciones de investigar y decidir. Esto es muy obvio, las decisiones de investigar son claramente del Ministerio Público y de decidir del tribunal, probablemente tal, del Tribunal de Justicia. Y respecto a la concentración de las funciones de acusar y decidir, bueno, de acusar claramente es del Ministerio Público y de decidir también es de probablemente lo judicial. En todo caso, retomando un poco algo que no mencioné en el tema uno respecto al procedimiento penal en Chile, y es el paso del procedimiento inquisitivo al acusatorio. Hubo una gran reforma donde el objetivo principal fue más que nada modernizar la justicia para que estuviera a la altura de un Estado verdaderamente democrático y respetar los derechos humanos. Antiguamente teníamos un sistema inquisitivo, que era el sistema antiguo claramente, donde antes de esta reforma el sistema era injusto y concentraba demasiado poder. ¿Por qué? Porque era un juez que no orquestaba todo directamente. Era el mismo juez el que investigaba el delito, era el que te acusaba y luego además el que dictaba la sentencia. Claramente esto no genera ninguna imparcialidad porque claramente el que investiga quiere que se acuse porque cree que claramente las pruebas son suficientes. Obviamente puede haber casos claramente que pensara el caso contrario de que no era suficiente y lo dejara de lado. Y bueno, ya vimos respecto a las garantías de organización judicial del juez independiente, que también el juez debe ser imparcial. Y por último, vamos a hablar del juez natural directamente. Esto en pocas palabras, el concepto dice la relación con la predeterminación legal del juez, que tiene por objeto asegurar como garantía para el justiciable la imposibilidad de influir indebidamente en la designación del tribunal competente para el enjuiciamiento. Es decir, no se elija por dedo directamente quién sea el tribunal del juez. Y luego ahora que vimos, esas son las tres garantías judiciales, vamos a las garantías generales del procedimiento, en donde tenemos, bueno, como dijimos, el derecho a juicio previo, también dijimos el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a la defensa, derecho a presunción de inocencia y el derecho al principio non bis in idem, ¿ya? Dentro de las garantías generales del procedimiento. Respecto al juicio previo, lo tenemos en el artículo 1, inciso primero del Código de Procedimiento Penal,
Y tenemos dentro del juicio previo, el alcance de este derecho abarca el derecho a la sentencia judicial y el derecho a un proceso previamente tramitado. Respecto al derecho a la sentencia judicial, es la exigencia de una sentencia judicial de condena firme como requisito para la imposición de una pena, claramente. Esto respecto al derecho de juicio previo, que haya una sentencia firme. Y bueno, luego tenemos el derecho a un proceso legalmente tramitado. ¿Ah? Esto básicamente, cuando se dice legalmente tramitado, se quiere decir más que nada a un debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Bueno, es el derecho que garantiza al ciudadano la realización en el proceso, el derecho de que garantiza al ciudadano la realización en el proceso de los principios, derechos y garantías constitucionalizadas. ¿Ah? Radicando acá el problema de determinar cuáles son en definitiva dichas garantías procesales, que se van a estudiar más adelante. Luego, ya vimos, este siendo el primero, el derecho a un juicio previo dentro de las garantías procesales. Y ahora vamos con el derecho a ser juzgado en plazo razonable. Esto lo recogemos directamente del artículo 8.1 del SAADA, que básicamente es el derecho a ser un juzgado, ser juzgado dentro de un plazo razonable. Esta garantía choca un poco con el principio de inocencia, porque al dedicarse un periodo de tiempo ilimitado, la resolución del asunto del índole criminal se asumirá de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que por lo tanto es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad. Eso no interesa, no nos interesa directamente. Lo que nos interesa, eso sí, son los elementos para determinar la razonabilidad del plazo, que son, bueno, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Ya vimos el derecho a juicio previo, derecho a un plazo razonable y ahora vamos al derecho de defensa. El derecho de defensa está integrado claramente por las garantías al derecho de la defensa material y tenemos garantías relativas al derecho a la defensa técnica. Abarcando lo que es la defensa material, directamente las garantías al derecho de defensa material es derecho a la información, a la intervención del procedimiento y de tener los derechos que imponen un deber de abstención a las autoridades de persecución pública. Y luego las garantías relativas al derecho a la defensa técnica, tenemos el derecho a la designación y la sustitución del defensor, la defensa necesaria y los derechos y facultades del defensor mismo. Respecto a la asistencia de un letrado, esto está regulado en el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, que para el que tiene buena memoria y quiere razonar artículos, porque es más fácil, el 102 del Código Civil, si no estoy mal, era el matrimonio. Y luego tenemos también la facultad de intervenir. ¿Qué significa esto? Efectuar planteamientos y alegaciones, contradecir las alegaciones en su contra y ofrecer y rendir pruebas. Otro derecho, dentro de las garantías claramente procesales, es el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 del CADA, la presunción de inocencia. Y más que nada, aquí nos importa el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. No voy a abarcarme mucho la presunción de inocencia directamente porque ya es materia pasada de quienes estudiaron constitucional, pero la consecuencia de este derecho es claramente, bueno, la carga de la prueba que corresponde al Estado y que, bueno, el imputado debe ser tratado como inocente. Y luego el quinto garantía o derecho procesal es el principio de non bis in idem, que para el que ya estudió directamente materias pasadas, el principio de non bis in idem es ser no juzgado directamente por la misma causa, que puede ser respecto a la misma identidad de una persona, es decir, mismo imputado, la misma identidad del objeto y identidad de motivo de persecución. Ahora, que ya vimos las garantías de la organización judicial y ya terminamos de ver la procesal, generales de las garantías generales del procedimiento. Ahora vamos a las garantías del juicio, que como dijimos tenemos dos, que son el derecho a un juicio público y el derecho a un juicio oral. Respecto al derecho a un juicio público, sus objetivos son, bueno, consolidar la confianza pública, fomentar la responsabilidad de los órganos y evitar la posibilidad de circunstancias ajenas a la causa que influyan en el tribunal. ¿Ah? Infringir este principio del derecho a un juicio público genera una nulidad absoluta. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir que sea qué quiere decir esto del derecho a juicio público? Más que nada es, bueno, acceso libre, es decir, que se cumplan siempre permitiendo que el público pueda entrar y observar la sala de audiencias directamente. Es tan importante, como dijimos anteriormente, de que si se hace o no hace un juicio en secreto, este se anula por completo. Eh, Aunque la ley se enfoca en el juicio oral, en el CPP, el Código de Procedimiento Penal,
En la práctica se entiende que es así para todas las audiencias previas, son también a acceso público con el juzgado de garantía. Ahora, ¿es una regla absoluta? No, hay excepciones. El juez tiene el poder de limitar el acceso, es decir, cerrar las puertas o echar a las personas específicas de la sala si hay una buena razón. Esto conforme al artículo 289 del Código Procesal Penal. Esto se hace más que nada para uno, proteger la intimidad, el honor y la seguridad de los participantes, por ejemplo, las víctimas de delitos sexuales. Dos, evitar que se divulguen secretos protegidos por la ley. Y creo que hay otras más, pero no importa, o sea, son lo suficientes. Bueno, ¿y qué pasa ahora con el tema de la prensa y la televisión? Esto está en el artículo 189, inciso final. Cuando digo el artículo 181, 289, perdón, inciso primero, vimos más que nada un poco las excepciones de limitar el acceso. Pero ahora, el inciso final del artículo 189 nos habla un poco de lo que pasa con la prensa y la televisión. Los medios de comunicación acá tienen derecho a entrar, grabar y tomar fotos o transmitir. Sin embargo, no tienen un pase incondicional. Si una de las partes involucradas, como el acusado o la víctima, se opone a salir en cámara o ser grabada, el tribunal es quien tiene la última palabra. Y este va a resolver si la prensa se queda o se va. Ahora, respecto al derecho a un juicio público. Ahora, respecto al segundo derecho, respecto a las garantías dentro del juicio, tenemos el derecho a un juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más que nada en palabras simples es que la sentencia no se dicta leyendo documentos, papeles, dentro de la oficina del propio juez, sino que para que un juez condene o bueno, que decida absolver a alguien, la decisión debe nacer en un debate claramente en vivo, público y conversado, hablado. La regla general es que casi todo es oral. Durante el juicio todo se tiene que hacer de forma oral. Los argumentos del abogado son orales, los testigos declaran hablando y el juez debe dar su resolución hablando también directamente. Ahora, el juez no va a aceptar que los abogados lleguen con peticiones por medios por escrito en la audiencia de juicio oral. Ahora, eso sí, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si alguien es un sordo mudo o no habla español, le permite usar intérpretes o que medios que permitan comunicarse como por medio escrito a los sordos mudos o quienes no puedan comunicarse de manera verbal, oral. Además, de forma muy especial, permite leer ciertos documentos específicos con autorización. ¿Se puede renunciar a este derecho? ¿Se puede renunciar al derecho de juicio oral? Bueno, sí. Si el acusado quiere terminar rápido y aceptar su responsabilidad, que como vimos en el tema 1, respecto a las etapas de los procedimientos penales, la ley permite usar intérpretes, bueno, perdón, me puse a leer otra cosa. Puede renunciar al juicio oral si es que aceptó la responsabilidad dada por claramente el fiscal y aceptar la responsabilidad bajo ciertas condiciones y someterse a procedimientos más cortos como en el juicio abreviado, que es lo que vimos anteriormente, el simplificado o monitorio. Ahora, hay tres principios importantes respecto al juicio oral, que tenemos el principio de inmediación, tenemos el principio de concentración y el principio de continuidad. Respecto al principio de inmediación, el juez no puede mandar a alguien más, un ayudante o un secretario suyo, qué sé yo, a escuchar el juicio, ni puede basarse en rumores directamente. Debe vivirlo en carne propia directamente, y esto tiene dos caras, la inmediación formal y la inmediación material. La inmediación formal, que es básicamente estar ahí, el juez debe estar físicamente presente todo el tiempo, prestando atención, sin irse de la sala ni tampoco distrayéndose. Si un juez, no sé, se queda dormido o se va, bueno, se anula por completo el juicio. Ahora la inmediación material, porque la inmediación formal es que se queda ahí directamente. La inmediación formal es que el juez debe sacar la información directamente de la fuente. Por eso los testigos deben ir a declarar en vivo. No le basta con solamente leer el informe policial para ver lo que dijo el testigo, sino que requiere que el testigo vaya al juicio tribunal oral en lo penal, y escucharlo testificar para ver sus expresiones, si está nervioso, si es que piensa que puede estar mintiendo, su propio criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el principio de concentración, que básicamente exige que todo lo que se haya que hacer para terminar el juicio, escuchar a los testigos, ver las pruebas y dar los discursos finales, se haga en la misma audiencia lo más agrupado posible. Luego tenemos el principio de continuidad, que básicamente el juicio debe fluir como una película de manera continua, sin cortes bruscos, sin alteraciones, para que el juez no pierda el hilo de todo el caso.
El juicio puede hacerse en varios días seguidos, es decir, con sesiones sucesivas. El juez puede pausar el juicio un par de veces si hay una emergencia real. Y bueno, hay una regla fatal de 10 días. Si por el motivo que sea el juicio oral se frena y queda paralizado por más de 10 días, la ley es muy estricta con este caso. Si el juicio queda paralizado por más de 10 días, todo lo avanzado se borra directamente y el juicio se anula y hay que volver a empezar todo de cero. Eso sí, existen plazos extras de suspensión solo para juicios claramente grandes que duran más de 6 meses. Ahora vamos respecto a la protección de garantías. Tenemos, si no mal recuerdo, tenemos dos mecanismos claramente preventivos. Aquí vamos a ver cómo proteger estas garantías que estuvimos viendo de respecto a lo judicial, lo procesal y del juicio. Tenemos mecanismos preventivos y claramente mecanismos correctivos. Bueno, preventivos de antes y correctivos una vez violada una garantía, claramente. Respecto a los mecanismos generales preventivos, tenemos primero que nada la autorización judicial previa. Esto está en el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal, donde básicamente dice: toda actuación del procedimiento que privara al imputado o a un tercero el ejercicio de sus derechos a los derechos que la Constitución asegura, o restringe o perturbare, requerirá la autorización de judicial previa. ¿Ah? Inciso segundo, en consecuencia, con una diligencia o una investigación pudiera producir alguno de tales efectos, es decir, alterar los derechos fundamentales de una persona, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. Tratándose de casos urgentes, que esto es lo más importante, inciso tercero, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro. Tienen al WhatsApp agregado los carabineros al fiscal, o sea, sí, al fiscal directamente. Perdón, el fiscal tiene el WhatsApp del juzgado de garantía y le dice: oye, por favor, acéptame esto, rápido, después hacemos el papeleo. Esto sí, si la orden rápida es para detener a alguien, la policía siempre debe entregarle al detenido un comprobante que diga que el juez le ordenó, a qué hora y por qué delito. Ahora, ¿por qué es importante este artículo 9 del Código de Procedimiento Penal? Más que nada porque funciona como una brújula para las investigaciones. Como la ley no puede predecir cada nueva forma de investigar, por ejemplo, usar un dron o revisar un celular, que bueno, de manera sí lo hace, pero lo vamos a ver más adelante con el tema de los roles como el fiscal nacional. Esta norma resuelve el problema de cómo la diligencia afecta a un derecho constitucional. Si la diligencia sí afecta a un derecho constitucional, entonces se necesita la orden del juez, en el caso juez de garantía. Si es que no afecta a un derecho constitucional, puede hacerlo claramente sin preguntar. Ahora, hay límites muy estrictos que más que nada se prohíbe la analogía. La ley dice claramente que cualquier forma que sirva para restringir libertades o derechos se debe interpretar de forma estricta al pie de la letra. Eso es muy importante. No se puede estirar las leyes por analogía, es decir, que no pueden usar la ley hecha para revisar cartas físicas y aplicarlas para revisar correos electrónicos de WhatsApp solamente porque se parecen. Si no está expresamente autorizado, no se puede hacer. Si dieron el permiso para revisar WhatsApp, no significa que voy a revisar el correo que le llegó de electricidad. Ahora, el otro mecanismo preventivo son las cautelas de las garantías. Esto está en el artículo 10 del Código Procesal Penal, donde, como dice, cautela de garantías: en cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas por la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará de oficio, importante, o sea, puede hacerlo él mismo, el juez de garantía, o a petición de parte, las medidas necesarias para emitir dicho ejercicio. ¿Ya? Puede adoptar medidas si es que ve que claramente el imputado no se le están protegiendo derechos fundamentales, a oficio o a petición de parte. Ahora, si estas medidas que realiza el juez de garantía no son suficientes para evitar que pudiese producir una afectación sustancial de derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento, ¿ah? Y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de los que en dicha audiencia se expusiere, resolverá a continuación del procedimiento, o sea, va a continuar el procedimiento o puede declarar el sobreseimiento temporal del mismo. Bueno, más que nada, este es un mecanismo de protección extrema directamente, donde si en cualquier momento del proceso el juez de garantía nota que el acusado no está en condiciones de ejercer o defender sus derechos, ya sean constitucionales o en el caso de derechos grados internacionales, el juez tiene la obligación de intervenir, ya sea por iniciativa propia, es decir, de oficio, o a petición de parte. Ahora, ¿cómo actúa el juez? Bueno, de dos formas: busca una solución rápida, bueno, o un freno de emergencia directamente. El juez
primero que nada, sobre una solución rápida, el juez puede ordenar inmediatamente las medidas que sean necesarias para arreglar el problema y permitir que el acusado pueda defenderse correctamente. Y si es que el problema es tan grave que esas medidas no son suficientes, claramente, por ejemplo, y el derecho de los acusados corren un riesgo enorme, el juez puede suspender, es decir, congelar el caso, y luego cita a todos los partes, cita a todos directamente a una audiencia rápida, y puede decir si, bueno, pausar el juicio por completo, hasta, o sea, es decir, básicamente un sobreseimiento temporal, o, puede pausar el seguimiento y básicamente eso, o continuarlo, como dice acá. ¿Para qué situaciones sirve este artículo 10 del Código de Procedimiento Penal? Bueno, la ley se creó pensando originalmente en personas que, sin estar clínicamente locas, no estaban en capacidad mental o física para poder enfrentar un juicio claramente justo. Sin embargo, hoy en día el artículo 10 del Código Procesal Penal se utiliza de manera muy amplia para poder corregir injusticias procesales, como por ejemplo, si le llevan al acusado a la audiencia y está demasiado enfermo o en estado de ebriedad como para entender lo que está pasando. Si la fiscalía no le permite al abogado defensor ver las pruebas del caso, o por ejemplo si le entregan a la defensa cajas enteras de documentos desordenados, por ejemplo 250 tomos sin numerar, para hacer claramente imposible el trabajo. Es una herramienta tan potente para asegurar la justicia que en casos muy excepcionales un juez podría llegar a aplicarla incluso después de que el acusado ya fue condenado definitivamente. ¿Ah? Si se descubre que hubo una vulneración de sus derechos. Y ahora, respecto a los mecanismos generales correctivos, porque ya vimos los preventivos, que eran la autorización previa y la cautela de garantías. Los mecanismos generales correctivos tenemos la nulidad procesal, la exclusión de prueba ilícita y recurso de nulidad, de los cuales no me voy a andar en mucha profundidad porque también es medio materia pasada ya. Ahora vamos con el tema 3, la acción penal. Bueno, ¿qué es la acción penal? Aquí tenemos que remitirnos al artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, donde dice que la acción penal es pública o privada. La acción penal pública, para la persecución de todo delito que no esté sometido a la regla especial, deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida además por las personas que la ley determina la ley, con arreglo a las disposiciones de este código. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. Y luego tenemos la acción penal privada, solo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la denuncia previa de la víctima. Bueno, el concepto más que nada es que, ¿qué es la acción penal? Bueno, es el motor que da el inicio para poder perseguir e investigar y castigar un delito. Como vimos, el artículo 53 nos dice que tenemos la acción penal pública y acción penal privada. La acción penal pública, como dice el propio artículo, es la vía que se usa para perseguir la mayor parte de los delitos, y el que lo inicia es el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Deben actuar de oficio, lo que significa que están obligados a investigar automáticamente apenas se enteran, tienen conocimiento del delito, sin necesidad de alguien que les pida que lo hagan. También pueden participar otras personas que la ley autorice, como dice el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, como los abogados del creyente. Eso sí, hay una regla muy importante que en caso de que sean delitos contra menores de edad siempre va a ser de acción penal pública. Ahora, la acción penal privada básicamente se reserva de ciertos delitos específicos y es única y exclusivamente de la víctima. En estos casos la fiscalía no puede simplemente intervenir de forma automática. Si la víctima no decide llevar el caso a justicia, el Estado no puede hacer nada al respecto. Ahora vamos a ir uno por uno viendo en qué casos pueden y en qué casos no. Y bueno, ahora tenemos la excepción directamente, que es la acción pública con denuncia previa. ¿Ah? ¿De qué trata directamente? Bueno, son delitos que se investigan como públicos, pero tienen un requisito inicial obligatorio. ¿Cuál? Bueno, para que la fiscalía empiece a perseguir al culpable se necesita que la víctima primero haga una denuncia formal. Sin ese primer paso de la víctima con su denuncia, el Estado no puede iniciar la investigación. Y es que bueno, ahora viendo el concepto de la acción penal, cada vez que ocurre un delito, nace automáticamente una herramienta legal, que en palabras simples es la intención o petición formal que se hace al sistema de justicia para lograr tres cosas: aclarar los hechos, identificar al autor y lograr un castigo. Eso es lo que se busca una vez alguien comete un delito. Nace la acción penal, que es la intención o petición formal para lograr estos tres resultados: aclarar los hechos, identificar al autor y aplicar un castigo que da cierta tranquilidad social. El castigo. La regla más importante es que no garantiza una condena en la acción penal.
Ejercer la acción penal no te da el derecho al acusado sea condenado, que se acusa sea condenado de manera sí o sí, sino que es el solo derecho de que se investigue y se realice un proceso. ¿Por qué es importante entender esta diferencia? Porque como el objetivo del sistema no es obligatoriamente castigar con cárcel en todos los casos, la ley permite que el conflicto se resuelva mediante salidas alternativas, como por ejemplo a los acuerdos o suspensiones del proceso, que estas son soluciones rápidas que pueden aplicarse incluso si la víctima se opone, ¿ah? Y prefiere llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, su clasificación. Tal como lo establece el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, esta acción penal para perseguir un delito dependerá de reglas de cada caso, dividiéndose en acción pública o privada. Respecto a la responsabilidad penal y las personas jurídicas, es que sobre la responsabilidad es estrictamente personal. La regla de oro es que, conforme a lo que dice luego el artículo 58, es que la acción penal solamente persigue a los verdaderos responsables del delito. Es decir, no se traspasa ni tampoco se herede esta cuestión. No estamos en derecho romano. Nadie puede ser castigado penalmente por lo que hizo otro. Por ejemplo, los padres no pueden ser acusados por un delito cometido por su hijo, a menos que hayan ayudado directamente como cómplice, le hayan facilitado para armar el delito, lo que sea. Ahora es importante distinguir que, como dice el artículo, eso sí, eh, el artículo 58 nos dice que básicamente esto recae sobre personas naturales. Por regla general, claro, el sistema penal solamente castiga a personas con carne y hueso. Pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Bueno, para el que no estaba más desactualizado, si un delito se comete bajo el alero de una empresa, la empresa como tal no va a ir a la cárcel. Los que deben responder penalmente son las personas físicas, ¿ah? Que ejecutaron el acto. Esta es la de lo visto por la ley 20.393. Aunque la regla general dice que claramente las empresas no responden responsabilidad penal, existe una excepción muy importante que nos dice la ley 20.323. 20.393. Hay que aprenderse eso, 20.393, que establece que las personas jurídicas, como las empresas o corporaciones, sí pueden ser castigadas penalmente si en su beneficio o por falta de supervisión se cometen ciertos delitos específicos dictados por la ley, como por ejemplo lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos, financiamiento del terrorismo. En estos casos, la empresa recibe castigos directos con multas millonarias, pérdida de contratos con el Estado o, en casos extremos, su cierre definitivo. Ahora, tipos de acción penal. Como estuvimos viendo al inicio, un poco muy a grandes escala directamente, tenemos la acción penal pública, la acción privada y la acción pública previa instancia particular, que era como la excepción que estuvimos viendo. La acción pública, que es de interés de la sociedad, se usa cuando el delito afecta a la comunidad en general, el Estado investiga de manera automática. ¿Ah? Artículo 53. La acción privada, que es únicamente el que interesado es la víctima, se usa cuando el delito afecta el interés personal y solamente la víctima puede iniciar y llevar el caso. Y luego tenemos la acción pública pre-instancia particular, que es como la mixta, que es pública directamente, pero requiere obligatoriamente que la víctima del primer paso, es decir, que presente la denuncia. Ahora vamos siguiendo uno por uno respecto a los tipos de acciones penales de manera detallada. Respecto a la acción penal pública, esta es la regla general, es la más popular claramente. La gran mayoría de los delitos en nuestro sistema entran en esta categoría. Su característica principal es que funcionan de forma automática, es decir, de oficio, por la Fiscalía. Y esto significa claramente que la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, está obligada a investigar y perseguir el delito apenas se entere de este, sin importar si la víctima quiere o no hacerlo. ¿Ah? No es exclusivamente, en todo caso, esta acción de la Fiscalía. Aunque el Estado tiene la obligación de liderar la investigación, la Constitución garantiza que el proceso no sea un monopolio de la Fiscalía. Las víctimas o las personas que la ley determine siempre tienen el derecho constitucional de participar y ejercer esta acción por su cuenta. Por ejemplo, presentando una querella para aportar sus propias pruebas. Ahora, como dijimos al inicio, esto tiene una excepción conforme lo dice el artículo 53 en el inciso final del Código de Procedimiento Penal, que todo delito cometido contra un menor de edad siempre será perseguido bajo esta acción penal pública y el Estado asume la defensa automática de los niños sin excepciones. Ahora, respecto a la acción penal pública de previa instancia particular, son delitos que el Estado investiga, pero necesitan un permiso inicial de la víctima, como dijimos anteriormente. La Fiscalía no puede investigar directamente, automáticamente por su cuenta de oficio, porque para que el proceso comience requiere que la víctima haga una denuncia o una querella. Una vez la víctima hace la denuncia, se enciende este motor. A partir de ahí, el caso pasa a tramitarse exactamente igual que una acción pública común y corriente. Es decir, la Fiscalía toma la rienda del camino.
Y bueno, ¿por qué existe la acción penal pública previa instancia particular? Bueno, el objetivo principal es proteger a la víctima de una mayor exposición. ¿Ah? Hay delitos donde hacer un escándalo público o iniciar una investigación podría causarle a la víctima mucho más daño de lo que ya tiene, ¿ah? O vergüenza que el mismo delito que sufrió. Por eso la ley le deja la última palabra a la víctima. Ella decide si abrir las puertas a la investigación o dejar las cosas como están. ¿Qué tipo de delitos son de acción penal pública previa instancia particular? Bueno, lesiones menos graves, la violación de domicilio, las amenazas, revelación de secretos y delitos sexuales contra adultos. Ahora, ¿qué pasa si la víctima no puede denunciar? Bueno, si falta la víctima, pueden hacerlo sus familiares directos y si tampoco puede, si la víctima está imposibilitada por hacerlo por su cuenta y sus familiares tampoco pueden hacerlo, bueno, la fiscalía sí queda autorizada para actuar automáticamente de oficio y proteger a la víctima. Dentro de esta lógica, eh, se incluyen delitos muy técnicos como los delitos tributarios. En estos casos la fiscalía tampoco puede actuar por sí sola. Necesita una institución experta como el Servicio de Impuestos Internos, que presente primero la denuncia o querella para iniciar la investigación penal. Y ahora viendo la acción penal privada del artículo 55, que haciendo, bueno, como dije, ir relacionando artículos con el artículo del Código Civil, otros códigos, el 55 es persona natural del Código Civil y acá acción penal privada, artículo 55 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, ¿qué es y quién la ejerce la acción penal privada? Es un tipo de persecución legal que depende exclusiva y únicamente de la víctima. ¿Ah? Depende exclusiva y únicamente de la víctima. El Estado, es decir, la Fiscalía, queda totalmente excluido del caso y tiene prohibido intervenir, ya que se trata de problemas de 100% de interés personal y privado. Ahora, ¿cómo se inicia? A diferencia de los otros casos que no, aquí no sirve una simple denuncia en Carabinero o la PDI, y la Fiscalía tampoco jamás va a tener, va a actuar por su cuenta de oficio. Para que el juicio comience, la víctima está obligada a presentar formalmente una querella. ¿Qué es esto? Es un documento formalmente, legalmente escrito, presentado directamente ante un juez, generalmente con ayuda de un abogado. ¿Qué delitos entran en esta categoría? Bueno, el artículo 55 los limita a casos muy puntuales, siendo los más comunes las injurias y calumnias y la provocación a duelo. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la renuncia de la víctima a la acción penal? Como dijimos, tenemos distintos tipos de acciones penal. ¿Y qué pasa si es que la víctima renuncia en cualquiera de estos? Bueno, en la acción penal pública, que es la más común, en la acción penal pública el caso no se va a cerrar. Como el delito afecta a la sociedad, si la víctima decide renunciar, el Estado, es decir, la Fiscalía, sigue investigando de todas formas. Ahora, ¿qué cambia esto para la víctima? Para la víctima, si es que ésta estaba participando activamente como un abogado, así como querellante, y decide retirarse, renunciar, pierde estos privilegios como el querellante, que vamos a ver los privilegios más adelante de las partes directamente, de participación directa, pero sigue conservando sus derechos básicos como víctima. Ahora, en la acción penal pública de previa instancia particular, que es la mixta, el caso que la víctima renuncie, este caso sí se cierra. ¿Ah? Si la víctima decide expresamente que no va a denunciar, la acción penal muere ahí mismo y el Estado no puede investigar. Y si simplemente no hace nada, bueno, el caso va a morir de manera automática cuando se acabe el plazo legal por prescripción directamente. Ahora, hay una excepción si es que el delito es realizado contra un menor de edad. La renuncia no va a servir de nada, como vimos en el artículo 53, en el caso de menores de edad, es de acción pública. Ahora, en la acción privada, es decir, los delitos personales, por ejemplo, en el caso de injurias, el caso muere para siempre. ¿Por qué? Si la víctima se retira formalmente de un desistimiento, o abandona el caso, o decide demandar solamente para pedir dinero, es decir, es una acción civil, solamente quiere hacer una acción civil, bueno,